Iniciamos entonces en la parte, pues, esta parte con una pequeña reflexión eh, que compartimos con ustedes. Hay momentos en que te llegan los problemas y no podemos evitarlos, pero están allí por una razón. Solo cuando los hemos superado podemos comprender por qué estaban allí. Entonces el objetivo más que todo es superarlos, seguir adelante a pesar de las adversidades que nos muestre la vida. El tema pues es dispositivos de entrada. Vamos a más que todo pues recordando cuáles son los dispositivos, cuáles son los tipos de datos. En este caso pues nos muestra los datos numéricos. En la parte de datos numéricos se enfoca más que todo a lo que es cifras, valores, números, como bien lo menciona la palabra, ¿verdad? También hay algunos tipos de datos que son alfabéticos. ¿A qué se refieren los datos alfabéticos? Pues que tienen que ver con lo que son letras, palabras. Otro dato interesante allí es lo que son los datos audiovisuales. Audiovisuales, entonces estaríamos hablando de lo que es música, voz, ¿ya? Eh, Imágenes o algún tipo algún tipo de vídeo que tengas entonces allí grabado en tu computadora. Eh, Tipo de datos físicos, valores tomados del entorno, del ambiente en el que usted se desarrolla. Ahí están esos valores que salen entonces del entorno. ¿Cómo se representan los datos en un ordenador? Dice que los ordenadores representan todos sus datos en el sistema de numeración binario. ¿Qué significa el sistema de numeración binario? Ceros y unos. Un sistema de numeración binario lo representa el sistema informático, o lo entiende, debo decir, lo entiende el sistema informático como cero apagado, uno encendido. Lo único que transmite, recibe, almacena y procesa un ordenador son los ceros y los unos, ¿verdad? Que, pues, como les dije, representan encendido y apagado. De igual manera, pues recordando que es el hardware. Hardware son los dispositivos electrónicos que se interconectan y que se usan para la entrada, procesamiento y salida de datos, información. ¿Ah? Esa sería entonces la parte del hardware. Todo lo que es la parte física, la parte tangible, la parte que usted puede tocar, que usted puede sentir en un sistema informático, es lo que se conoce como hardware. Las cinco categorías en que se clasifica el hardware es procesador, que es pues más que todo el cerebro del computador, del procesador, es el cerebro, la parte principal del computador, la memoria principal que está conectada a la tarjeta madre, dispositivo de almacenamiento secundario, háblese de disco duro, ¿verdad? Eh, Disco duro, pues más que todo, en la parte de almacenamiento secundario, y los dispositivos de entrada y de salida, ¿ya? En este caso, pues vamos a ver específicamente lo que son los de entrada, ¿ok? Y ahí entonces, ¿a qué modelo corresponden esta categoría? Esta categoría más que todo responden a lo que es la arquitectura de von Neumann. O sea, la arquitectura de von Neumann, ¿a qué se refiere? A que pues por muchos años fueron, fue la forma como se representaba una computadora físicamente, ¿verdad? Cómo se representa físicamente un sistema informático, pues, y de esa misma forma, cómo se representa un sistema informático es que se proyecta en la actualidad. Desde hace mucho tiempo hasta la actualidad se usa este mismo tipo de arquitectura. ¿Cuál es el criterio para clasificar el hardware de esta manera? Depende de la función que tiene cada dispositivo en el sistema informático.
de eso depende, de la función que tiene este dispositivo. Y ahí entonces, ese es el criterio que se utiliza para clasificarlo de una manera más acertada. ¿Qué son dispositivos integrados? Son aquellos dispositivos que se encuentran dentro de la computadora, dentro de nuestro ordenador, y que están conectados a la tarjeta madre para poder ejecutar sus funciones. ¿Qué dispositivos están integrados dentro de la tarjeta madre? Tenemos la memoria RAM, tenemos la faja que va conectada al disco duro, también tenemos el microprocesador que está integrado a la tarjeta madre, ¿verdad? Tenemos todos los dispositivos que se conectan lo que genera en la parte del audio y del video, ¿verdad? Están conectados o están integrados a la tarjeta madre. Esos son dispositivos integrados que funcionan internamente. ¿Cómo se conectan los dispositivos integrados a nuestro ordenador? A través de los conectores internos que están dentro de nuestro ordenador, en la tarjeta madre. O sea, más que todo, se hace mediante conexiones de circuitos, ¿ya? Internamente, de tal forma pues que funcionan de manera accesible y de manera eficaz, de manera inmediata dentro del sistema informático. ¿Qué son dispositivos periféricos? ¿A qué se referirán los dispositivos periféricos? Son los dispositivos que se encuentran fuera de nuestro ordenador y que deben conectarse a la tarjeta madre para ejecutar sus funciones. Esos son dispositivos periféricos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? Podríamos decir las bocinas, podríamos decir la conexión de un ratón que tiene pues la conexión de USB, se conecta a la parte de atrás a la tarjeta madre. También pues los dispositivos de audio. Es la única manera que funcionen es hacer la conexión directamente a la tarjeta madre. ¿Cómo se conectan los dispositivos periféricos a nuestro ordenador? A través de los diferentes puertos. O sea, son conectores externos que están en la parte posterior, o sea, en la parte de atrás de nuestro ordenador y que a su vez y que están conectados a su vez a la tarjeta madre. ¿Cuál es el objetivo? Explicar el concepto de dispositivo de entrada, ¿verdad? ¿Por qué se le llamará dispositivo de entrada? ¿Por qué se le llama de esa forma? ¿A qué se debe el hecho de que se le llame dispositivo de entrada? Se le llama dispositivo de entrada porque, como bien el nombre lo dice, entrada, sirve para entrar información, para entrar datos, para entrar audio, para entrar música, para entrar instrucciones dentro de nuestro ordenador. Describir el proceso de datos, describir el proceso de entrada de datos a un ordenador a través de diferentes dispositivos. ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Cómo se hace ese proceso para ingresar datos a través de los diferentes dispositivos? Clasificar dispositivos bajo la categoría entrada, basándose en la función que cumplen como parte de un sistema informático. Y por último, describir la relación entre los dispositivos de entrada y el resto de los elementos de un sistema informático. Ese sería entonces el objetivo. Interacción entre el usuario y el ordenador. En ese aspecto se muestra que pues prácticamente los dispositivos de entrada y salida lo vamos a representar por E/S. ¿Cuáles son? ¿Por qué se llama dispositivo de entrada? Porque son los ojos, los oídos, la boca, las manos de tu ordenador. Entrada, por allí entra la información, por los ojos, los oídos, la boca y las manos. Por allí entra información. Son los componentes con los que tú interactúas. Esos son los componentes que ayudan a que
yo pueda ingresar información al computador, la computadora internamente la procesa y emite una salida. Dentro de la interacción entre el usuario y el ordenador, los dispositivos de salida, ¿verdad?, son componentes electrónicos que se conectan a la tarjeta madre, cuya función es permitir que la computadora proporcione al usuario información sobre los procesos en curso y resultados de las tareas terminadas. Los más comunes son el monitor y la impresora, ¿verdad? Esos son los más comunes. Los dispositivos de entrada y salida son componentes electrónicos que se conectan a la tarjeta madre, que proporcionan funciones tanto de entrada como de salida, ¿verdad? Esos serían entonces los dispositivos de entrada. El más común es el monitor sensible al tacto, ¿ok? El famoso touchpad. Esos serían entonces los dispositivos de entrada que ingresan información, la procesan internamente la computadora y emiten lo que es una salida, una salida. Y ahí entonces tenemos lo que es la parte del teclado, que se compone de, algunas teclas especiales. En este caso, vamos a empezar primero con las teclas alfanuméricas. ¿Qué significan las teclas alfanuméricas? Entonces, significa que todo lo que son las teclas alfanuméricas lo componen lo que es las teclas donde está el abecedario, las letras A, B, C, D, ¿verdad?, hasta la última letra. Y también, de igual manera, las teclas alfanuméricas las componen los números del 1 al 9. Pero estos números, aparte de describir la parte numérica, también describen caracteres especiales, como por ejemplo el arroba, el signo de porcentaje, la comilla, el paréntesis para abrir y el paréntesis para cerrar, entre otros. Y ahí tenemos lo que se conocen como las teclas modificadoras. ¿Qué son las teclas modificadoras? Las teclas modificadoras son las teclas llamadas Shift, Control Alt Control, ¿verdad? Esas son las teclas llamadas teclas modificadoras. Y ahí tenemos lo que se conoce como el teclado numérico. ¿Qué es el teclado numérico? Donde están los números del 1 al 9. De igual manera, pues también tienen algunas funciones especiales, como las de subir, movernos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Okay? Y ahí vienen lo que son las teclas de función. ¿Cuáles son las teclas de función? Aquellas que inician desde la F1 hasta la F12. Cada una, ¿verdad?, con sus funciones especiales. Y por último, las teclas para el movimiento del cursor, que en este caso, pues, es lo que se conocen como las teclas, ¿verdad?, que me ayudan nuevamente, ¿verdad?, acá. Específicamente, esa es la función de ellas. Suben, bajan, derecha e izquierda, ¿verdad? Mueven el ratón dentro de mi hoja procesadora de texto. De igual manera, en la parte de arriba también tienen algunas funciones especiales, como lo son delete, que es borrar, fin de una página, page down significa avance de página, page up, retroceso de página, home y insertar, ¿verdad? Sería entonces las funciones de las teclas para el movimiento del cursor. Y por último tenemos las teclas con comandos especiales. En este caso, pues, se conoce como paint screen, ¿verdad?, scroll lock y pausa. Print screen significa impresión de pantalla, ¿verdad? El scroll lock, cierre de bloqueo, y pausa, lo que tú estés desarrollando en ese momento tú lo puedes pausar. Igual que la tecla escape, ESC. Pausa quiere decir que momentáneamente se cierra o pausa alguna instrucción.
Y escape significa escapar de esa opción, escapar de esa instrucción que estés desarrollando en ese momento. ¿Cómo funciona? Se pulsa una tecla. El controlador de teclado lo detecta. Al momento en que usted pulse una tecla, internamente dentro del sistema hay algo que se conoce como el controlador. El controlador del teclado lo detecta. Ese es el paso número 1. El paso número 2, el controlador de teclado envía el código de digitalización a la memoria intermedia del teclado y una solicitud de interrupción al software del sistema. Todo eso, todo este proceso ocurre en décimas de segundo. O sea, ocurre muy rápido, tan rápido que no nos damos cuenta. Simple y llanamente usted utiliza el teclado, presiona la tecla y ve que en la pantalla de su escritorio, en la pantalla de su aplicación que está utilizando, se van a mostrar las letras que usted está, en este caso, pues escribiendo algún texto. En el punto número 3, el software del sistema evalúa la solicitud, determina la respuesta y pasa el código a la unidad central de procesamiento. Estos 3 pasos ocurren tan rápido, ¿verdad? Pues eso ocurre en milésimas de segundo. ¿Okay? Bien, seguimos entonces. La otra entonces sería eh, dentro del controlador de teclado, lo vemos aquí ya un poco gráficamente. Del teclado pasa al controlador del teclado, del controlador del teclado pasa a la memoria intermedia del teclado y por último regresa al software del sistema, ¿verdad? Y así pues sucesivamente. El mouse, el ratón o el mouse es un dispositivo electrónico que detecta ciertas acciones tomadas por el usuario, ¿verdad? Y basándose en ellas controla un apuntador. Ahí entonces vemos cómo, se utiliza el touchpad de tal forma pues que automáticamente se detecta, o sea, controla el apuntador, controla el icono que usted mueve, ¿verdad? En este caso él lo controla el apuntador, arriba, abajo, derecha o izquierda. El apuntador es un objeto símbolo en la pantalla, por lo general una flecha, ¿no? Ese es lo que se conoce como el apuntador. Y por último dice que el ratón y los sistemas operativos basados en su uso permiten al usuario elegir comandos desde menús y cuadros de diálogo, por lo que usar el ordenador es mucho más intuitivo. ¿Ya? Entonces el ratón y los sistemas operativos basados en su uso permiten que los menús y los cuadros de diálogo se usen dentro del ordenador o que al momento de usar el ordenador se haga pues de manera más intuitiva, ya que pues la computadora más que todo pues se trabaja primero pues iniciando con lo que es levantando el sistema operativo. Una vez que lo levanta y todo lo demás, entonces hace la operación o envía específicamente la instrucción a la computadora de tal forma que arranque el sistema. Y ahí entonces nuevamente con el ratón o el mouse se usa para señalar una ubicación en la pantalla con el apuntador. En este caso pues usted agarra el ratón, mueve el ratón y se ubica directamente donde usted desea ingresar dentro de la interfaz. ¿Cuál es la parte que usted desea activar o presionar o ejecutar en ese momento? Todas las acciones se completan combinando el señalamiento con una de 4 técnicas. ¿Ya? Existen 4 técnicas de eso. Una, clic con el botón primario. 2, clic con el botón, doble clic con el botón primario. ¿Ok? Clic, doble clic, arrastrar y clic con el botón secundario. El botón secundario quiere decir el clic con la mano derecha. Clic derecho, ¿verdad? Clic derecho. Y en este caso pues es lo que ustedes ven aquí en la pantalla. Yo le doy clic derecho a mi ratón y aparece un menú contextual, ¿verdad?
que en este caso pues yo lo puedo, donde yo lo ubique, aparece el menú contextual. Muy bien. De ahí seguimos entonces con lo que es cómo funciona. El tipo más común tiene una pelota dentro que rueda cuando el ratón se desliza sobre una superficie plana. ¿Verdad? En este caso, pues es una pequeña bolita que rueda allí adentro, que tiene internamente. Dentro del ratón hay dos rodillos en ángulo de 90 grados que giran cuando la pelota rueda. Esos son los más comunes. En este caso, el que yo utilizo es el sensor detecta cuando gira cada rodillo y envía esa información al ordenador que la traduce y mueve la computadora a la posición indicada, ¿verdad? Eso pues se hace de manera rápida. Y ahí entonces vemos acá otros tipos de ratones, en este caso es el ratón mecánico, este que tenemos aquí, ¿verdad? El ratón óptico, este que tenemos acá. El óptico quiere decir que tiene una pequeña luz en la parte de abajo, de tal forma pues que usted lo puede mover en su pantalla sin ningún problema o señalar dentro de su interfaz el icono que tiene y que deseas seguir explicando. Otro dispositivo, en este caso lo tenemos texto y comando. Ahí tenemos primero lo que es el lápiz electrónico. ¿Qué es un lápiz electrónico? El usuario sostiene el lápiz y escribe en una almohadilla especial o directamente en la pantalla. Este lápiz electrónico, lo que usted le escribe en la pantalla, ella pues te lo habilita automáticamente, se observa en la pantalla de manera inmediata lo que usted está escribiendo. También puede usar el lápiz para señalar o seleccionar comandos, o sea, de manera directa. O sea, que el lápiz óptico te funciona sin ningún problema como un mouse, ¿verdad? O un ratón. Nota, el dispositivo de entrada es la pantalla, no el lápiz. ¿Ya? En este caso, pues hay que hacer la observación que el lápiz no es dispositivo de entrada, sino la misma pantalla. La misma pantalla es la que acepta los señalamientos que tiene que le dan el lápiz. Otro dispositivo son los monitores sensibles al tacto. ¿Qué significa eso? O cómo funcionan. Estos monitores permiten al usuario señalar directamente en el monitor. En general, se usan para seleccionar opciones de un menú, ¿verdad? Esa es la forma, ¿verdad? Permiten al usuario señalar directamente en el monitor, ¿verdad? Las opciones de un menú. Los sensores pueden detectar el tacto, ya sea por la presión o el calor del dedo. O sea que usted puede agarrar su pantalla ya convertida en un touchpad y ir automáticamente seleccionando cada una de las pantallas, cada una de las interfaces que usted está observando dentro de la pantalla de su computadora, ¿verdad? Y allí pues usted puede moverse sin ningún tipo de ratón, sino directamente con el dedo, abriendo cada una de las ventanas, tocando directamente sobre la pantalla, que en este caso pues es sensible al tacto. Muy bien, entonces esa es la información que les tenía allí, ¿verdad? Preparada para ustedes. De igual manera, pues les informo que deben desarrollar el taller número 4. El taller número 4, más que todo, representa el parcial número 1, o también se le llama mensual. ¿Ok? Entonces, esa asignación, ¿verdad? Que es el taller número 4, lo tenemos aquí ya habilitado para que usted lo trabaje. Y más que todo es investigar, vas a investigar y vas a desarrollar el siguiente glosario, ¿verdad? Son 10 preguntas, 10 palabras, debo decir, ¿verdad? En las cuales pues va a equivaler al mensual número 1, que vale 10%, ya que en lo que son parciales son dos parciales que pues yo siempre desarrollo en el trimestre. Cada parcial equivale a un 10%, en total parciales 20%, que es lo que se representa en la plataforma CIRAL. Y ahí pues entonces para que ustedes lo desarrollen y tienen la fecha de cierre
13 de noviembre a las 23:59 de la noche. Así es que, bueno, ese es el trabajo, ese es lo que tenía asignado para ustedes el día.